Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos al siguiente video del canal de Física para Todos. Cumpliendo mi palabra, vamos a realizar la segunda parte del video de bases de magnetismo. En este momento vamos a tratar acerca de las dos leyes más importantes del capítulo que estamos estudiando, las cuales son la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Si quieres saber más acerca de este tema, quédate conmigo que vamos a comenzar. Pues bien, vamos con el video. Vamos a tener presente unas consideraciones, las que vemos en pantalla. En primer lugar, la permeabilidad magnética en el vacío es el valor 4pi por 10 a la menos 7. Es una constante que vamos a utilizar durante mucho tiempo en todos los ejercicios de este capítulo y posteriores. La segunda, estimados, el principio de superposición sigue siendo válido. Independientemente de qué tipo de configuración tengamos, podemos aplicarlo para poder encontrar el campo neto, en este caso el campo magnético neto, en el clásico punto P, debido a varias configuraciones correspondientes, ¿no? Y el tercero, un poco de matemática no nos viene mal de vez en cuando. Recordar el concepto de el producto cruz entre dos vectores. Su expresión matemática como vemos en pantalla, ¿no? ¿Y cómo hacemos con la dirección? Así es, la regla de la mano derecha. Hay que tener presente estas situaciones. Bien, continuamos. La primera ley que vamos a repasar es la ley de Ampère. Más allá de los conceptos que te dicen los textos, he resumido ciertas consideraciones o hasta cierto punto limitaciones que hay que considerar con ella, ¿no? Todos sabemos de que se trata de elegir una trayectoria cerrada, siempre es eso importante, en donde se cumplan ciertas características, pero vamos a recordar ciertas observaciones a tener en cuenta. La primera, limitadas a configuraciones con un alto grado de simetría, ¿no? Entonces, siempre que tengamos una configuración que veamos simetría por doquier, lo más fácil para poder resolver el ejercicio es utilizar la ley de Ampère. Segunda, una limitación de esta ley está correspondida a que solamente puede ser aplicable a campos magnéticos estacionarios que no cambien con el tiempo y que no estén presentes materiales magnéticos. La información de este tipo o la referencia se encuentra juntada en pantalla. Y lo tercero, la trayectoria de integración, la de la que estábamos hablando hace poco, debe ser cerrada. Siempre debe ser cerrada. Y al hacer aleatoria, debe tener una forma que nos beneficie, tal que, si es posible en todo momento, lograr que el campo magnético sea paralelo al segmento de L en todo momento. Estas son las consideraciones clásicas que debemos tener. No olvidar que esa corriente I que aparece al final, que tenemos aquí, hace referencia a la corriente neta encerrada por nuestra trayectoria de integración cerrada. Bien, continuemos. La ley de Biot-Savart, una ley mucho más general. La única ley de magnetismo que se expresa de manera diferencial, ¿no? Más allá de la matemática que puede asustar a primera vista, es más importante reconocer qué significa cada uno de los parámetros que intervienen en ella, ¿no? Ya sabemos que μ sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, una constante, 4pi un número, ¿no? Pero nos llama la atención el producto cruz entre esos dos vectores, dl y el vector r, ¿no? Entonces, siempre tener presente qué significa estos dos vectores y la distancia r cuadrado. En lo personal, no me gusta poner r cuadrada, me gusta poner z y lo veremos el porqué en los ejercicios posteriores. Se recomienda no perder de vista la dirección de los diferenciales de campo magnético con el fin de tratar de encontrar alguna posible simetría. En los ejercicios de un poquito más de dificultad, de mayor dificultad, a veces no perder de vista ese diferencial de campo simplifica los ejercicios porque podemos encontrarnos con alguna simetría que a primera vista no era posible darnos cuenta, ¿no? Que no era tan fácil de darnos cuenta. Y la tercera, según sea la forma del alambre, hay que analizarlo por segmentos, ¿sí? Hay que hacer una separación por segmentos, tal que la suma vectorial de cada campo magnético de cada sección
y de esa manera poder hallar el campo neto con respecto a un punto P determinado. Pues bien, estos son los conceptos o las referencias básicas que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Y vamos a hallar el campo magnético debido a las siguientes configuraciones. Muy buenas a todos. En este caso vamos a seguir trabajando, vamos a resolver dos ejercicios muy comunes con respecto a este tipo de problemas, ¿no? Determine la magnitud y la dirección del campo magnético en la siguiente configuración. Pues bien, vamos a tratar ese ejercicio de la siguiente manera. Dado que tenemos una configuración de este tipo, debemos analizar, como se había explicado anteriormente, como una referencia, los segmentos paso por paso, cable por cable. Si bien esta es una configuración con cierto rigor de simetría, lo más común o lo más recomendable es aplicar nuestra querida ley de Biot-Savart, ¿no? Aplicarla sabiamente, en donde los segmentos AB y los segmentos CD tenemos una particularidad, tenemos algo interesante. ¿Qué sucede ahí? Usted dirá, en que el vector DL, producto cruz, con el vector R unitario que tenemos ahí, son paralelos entre sí. Y debido a que esos son paralelos entre sí, sabemos que el producto cruz de esos dos caballeros van a ser 0. Dicho de otra manera, no necesitamos analizar los segmentos mencionados si queremos encontrar el campo magnético en el punto C debido a esta configuración. Por eso es importante no perder de vista a estos dos vectores. Bien, vamos a analizar ahora el segmento BC. El segmento BC, en el cual es una espiga clásica común, ¿no? Que lleva una cantidad de corriente determinada. Debido a la ley de Biot-Savart, que la definimos como el diferencial de campo, por este momento la voy a escribir como un vector, ¿sí? Y después pasamos a la parte de magnitud. Es mu sub 0 i sobre 4pi dl cruz r z cuadrado. Recordemos aquí qué significa cada uno de ellos, ¿no? dl viene a ser un segmento que lleva corriente y el vector r como referencia a donde queremos encontrar nuestro campo magnético, que aquí sería en el punto C. Da la casualidad de que en este tipo de configuraciones que tenemos aquí, estos dos vectores son perpendiculares u ortogonales entre sí. Ello conlleva a que el ángulo entre ellos es 90 grados y eso hace mucho más fácil la matemática de este tipo de problemas. ¿Qué viene a ser Z? ¿Qué viene a ser Z? Z es la distancia que hay entre ese diferencial de segmento de cable que lleva corriente al punto de referencia que queremos encontrar el campo magnético. Muy parecido a lo que hacíamos en el capítulo de electrostática con la fuerza eléctrica y campo eléctrico, muy parecido con eso. Entonces el diferencial de campo ya como una magnitud sería mu sub 0 i sobre 2pi. Tenemos al segmento de L y esa distancia viene a ser r cuadrado. En este caso el numerito vendría a ser r1 según la referencia de nuestro problema, ¿no? Y da la casualidad de que ya no necesito más variables, ya tengo todo lo que conozco, ¿no? Por supuesto, pues nótese que aquí estoy retomando como referencia la magnitud. No he hablado nada de la dirección por el momento. Entonces, me quedaría que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 i sobre 2pi por r1 cuadrado. ¿Y qué pasó con dl? dl era el segmento de cable en este caso, ¿no? Pero si yo
yo podría verlo de una manera en que sería como una especie de segmento circular que tenemos aquí, que técnicamente ese sería el DL, que viene a ser un DS, un teta y un radio. Sin embargo, al momento de integrar toda esta situación, me quedaría el clásico 2pi por r, pero como solamente el ángulo es 180 grados y no 360, o dicho de radianes, el ángulo es pi y no 2pi, me quedaría esto simplemente pi por r1. Gracias a eso, la simplificación se manifiesta y me quedaría algo muy sencillo, que el campo magnético para esta situación sería mu sub 0i sobre 2r1. Debo aclarar algo aquí, se me ha pasado por alto, ¿no? Se me ha pasado por alto, no es, aquí me comí, no es 2, lamento, 4, 4, 4. Algo ya no me cuadraba bien por ahí. Entonces, el campo magnético sería mu sub 0i sobre 4r1. ¿Sí? Perfecto. Eso con respecto a la magnitud. Vamos con la dirección, ¿no? Nuevamente, si el vector de L va en este sentido y el vector R va en este sentido, utilizando la regla de la mano derecha y como referencia positiva a la clásica, en donde tenemos que esto es X, esto es Y y esto es Z, el campo magnético para la configuración previamente mencionada sería un campo entrante. Entonces, el primer campo B1 como vector sería menos mu sub 0i sobre 4r1. Por supuesto, en dirección negativa, menos k, y por ello es negativo. Ahora bien, ¿acaso yo tendría que volver a calcular todo esto para el segmento de A? Porque todo esto que he hecho es para el segmento BC. ¿Qué me puedes decir a mí acerca del segmento de A? ¿Qué me puedes decir acerca de ello? Que es básicamente lo mismo. La única diferencia en magnitud, con respecto a la magnitud, es que R2 es un radio diferente, un radio más grande, pero la misma expresión, la misma matemática, el mismo cálculo se haría. Y me quedaría B2 como magnitud mu sub 0i sobre 4r2. Por supuesto, todos sabemos que el campo magnético es una magnitud física vectorial y necesitamos darle una dirección. Si tenemos en caso de que el ds o el dl va por este lado y el r en este caso va así, usando la regla de la mano derecha, también este campo magnético apuntaría en la dirección entrante y me quedaría menos mu sub 0i sobre 4r2 en la dirección k. Utilizando el principio de superposición, que sigue siendo válido, el campo neto que experimentaría el punto C debido a esta configuración completa simplemente sería menos mu sub 0i sobre 4, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Eso en la dirección menos K, por ello el signo negativo. Pues bien, de esta manera muy sencilla hemos aplicado la ley de Savart para este tipo de configuración. Vamos con el siguiente ejercicio. Determine la magnitud y la dirección del campo magnético de la siguiente configuración con respecto al punto Q y con respecto al punto P. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Si movemos todas las referencias y tenemos esa situación aquí, con respecto al punto Q, tenemos que el vector de L y el vector R, en este caso, son paralelos entre sí. Más concretamente hablando, cualquier punto sobre el eje X
tendrá esta misma característica, que el DL será paralelo al DL cruz R, y eso significaría que el campo magnético sobre cualquier punto en el eje X va a ser 0, debido a la configuración de esta pequeña barra que lleva una corriente I en la dirección previamente mostrada. No así con el punto P. El punto P tiene otra configuración en donde tenemos el punto marcado ahí, y haciendo ya un bosquejo un poco más real, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el punto X, Y, tenemos el clásico punto P, la corriente que apunta en esa dirección, y muy parecido a lo que hemos visto en capítulos posteriores, tengo que aplicar la ley de Biot-Savart. En una configuración que no tiene mucha simetría como esta, Biot-Savart es mi herramienta a elegir. Por lo tanto, si este es el punto de interés, este de aquí sería el vector dl, que también sería como un dx. Este vector que está acá sería el vector r. Y evidentemente entre estos dos hay un ángulo θ. Ángulo θ que va cambiando según la posición del diferencial que yo haya escogido. Posición con respecto a la referencia a una distancia x. Todo eso de una manera muy sencilla. Ese ángulo es el que no debo perder de vista. ¿Por qué? Porque usted recordará que el producto cruz entre estos dos vectores está íntimamente relacionado ¿con quién? Pues con la ley de Biot-Savart. El diferencial de campo es mu sub 0i sobre 4pi dl cruz r z cuadrado. Bien, en donde las variables previamente mencionadas, en donde z es la distancia que hay entre el diferencial que tenemos aquí y el punto P que tenemos acá. Esa distancia que tenemos ahí sería z. Y ya podemos ver hacia dónde van los tiros, ya podemos ver a dónde va toda la mecánica del ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de que todo lo que tenemos que hacer es ir reemplazando los valores conocidos. ¿En qué sentido? Apoyémonos en la geometría. Tenemos que en este caso el coseno de θ, el seno de θ. ¿A cuál me interesaría? ¿Me interesaría el seno o el coseno? Me interesaría el seno, porque estamos con el producto cruz. El diferencial de campo como magnitud, ya no como vector, sería igual a mu sub 0i, reemplazando datos, ¿no? 4pi. Este producto ya sabemos que vendría a ser el dl, que lo reemplazo por un dx, la semejanza ahí, simplemente la magnitud será lo mismo. El vector unitario r, 1, y el ángulo entre esos dos vectores. dl, seno de θ, para una distancia z cuadrado. Es por ello que a mí me gusta poner z, no me gusta poner x o r porque se puede llegar a confundir. Pues bien, en este caso seno de θ a qué va a ser igual. El problema no me especifica a mí a qué distancia está el punto P con respecto al origen, ¿no? Entonces yo le voy a llamar una distancia h. Significaría que sería válido la expresión para cualquier distancia h, ¿no? H para z, usando trigonometría básica. Y naturalmente ya sabemos que z tiene que ser igual a x cuadrado más h cuadrado raíz cuadrada. Creo que ya todos saben qué es lo que va a pasar, ¿no? Tendríamos mu sub 0i, el dl que sería un dx, el 4pi, z cuadrado, en lugar de poner z cuadrado voy a poner x cuadrado más h cuadrado. Y en lugar de poner seno de θ voy a poner h sobre z, que es x cuadrado más h cuadrado raíz cuadrada. Todo esto, ojo, recuerden que el diferencial de campo magnético, a pesar de ser un diferencial, sigue siendo un vector. Estoy dejando la dirección para el final. El diferencial de campo magnético vendría a ser mu sub 0i por h sobre 4pi
que tenemos acá de x sobre x cuadrado más h cuadrado y eso elevado a la 3 medios. Por supuesto, hay que integrar eso de ahí. ¿De dónde a dónde iría la integral? Baila, digámoslo así, desde este extremo hasta este extremo. Eso significaría que los límites de la integral irían, si es que la barra mide una distancia L, ¿sí? De una manera más general, iría desde menos L hasta 0, es todo lo que el diferencial puede moverse, ¿no? A partir de aquí ya murió la física y aplicamos un concepto de matemática, ¿no? Tenemos que resolver esta integral. Por supuesto, resolver esta integral es un proceso un poco complicado, así que nos vamos a saltar dicho proceso y directamente recordamos esta situación. Dos integrales muy utilizadas en este tipo de problemas, ¿no? Y que debemos tener presente su utilidad. Generalmente siempre se le coloca al estudiante para facilidad de los cálculos. Volviendo al asunto, resolviendo la integral, reemplazando los datos y demás, me quedaría ya directamente mu sub 0i por la longitud L, 4pi por h, 1 sobre, y en este caso la raíz cuadrada, L cuadrado más h cuadrado raíz cuadrada. Esa sería la magnitud que esta pequeña barra que lleva una corriente I con una distancia determinada, una distancia L, el ejercicio por una distancia D. En lo personal, cuando son barras, me gusta poner longitud L correspondiente, ¿no? Pero, tal como dice el enunciado, necesito magnitud y necesito dirección. Por tal motivo, si teníamos que el vector de L era en este sentido, para un diferencial cualquiera, y teníamos que el vector R unitario iba en este sentido, formando un ángulo θ en línea recta, usando la regla de la mano derecha, en este caso, el campo magnético sería formando, tenemos ahí, si lo ponemos acá, a la derecha, los dedos entrando, ¿sí? Los dedos hacia esa dirección, el campo entrando. Si lo expresar como vector, sería toda esta expresión que tenemos aquí en una dirección menos k, como una referencia clásica. Pues bien, espero que les haya servido esta pequeña explicación de la ley de Biot-Savart para distintas configuraciones correspondientes. ¿Alguna duda o comentario, por favor? Déjenlo en la caja de comentarios, suscríbanse a alguna duda o pregunta. La idea es aprender y nos vemos en el siguiente video. Cuídense todos, bye.